Ya, Pau. Hola, buenos días. Hoy vamos a exponerles sobre las urgencias óseas que son más frecuentes y nos vamos a enfocar en las que son de mama, pulmón y mieloma. Mi grupo está conformado por mi persona, María Paula Bellovera, Paula Andrea Montenegro. Mariana Bolaños. Y Valentina Muñoz. Listo. Entonces vamos a hablar sobre qué es una urgencia ósea. Una urgencia ósea es una condición clínica de aparición aguda que afecta el tejido óseo o estructuras relacionadas, médula ósea, articulaciones, columna vertebral y requieren una evaluación y tratamiento inmediato para prevenir complicaciones graves como el dolor incapacitante, pérdida de la función motora, deformidad permanente, compresión neurológica o incluso riesgo de vida. La importancia clínica son frecuentes en pacientes oncológicos, puede causar discapacidad permanente si no se atiende. En epidemiología tenemos mieloma múltiple, es una neoplasia primaria de la médula ósea, por lo que las lesiones óseas son partes de su presentación inicial. Cerca del 80-90% de los pacientes presentan lesiones osteolíticas, dolor óseo y riesgo de las fracturas, muy asociado a hipercalemias y frecuentes y fracturas vertebrales. En cáncer de mama tenemos, es una causa más frecuente de metástasis ósea entre el 65 y 75% de los pacientes con cáncer de mama metásticos desarrollan enfermedades óseas. Las complicaciones más comunes son dolor, fracturas patológicas y riesgos de compresión medular. En cáncer de pulmón tenemos que son segundas causas de metástasis óseas entre el 30 y 40% de los pacientes con enfermedades avanzadas pueden tener metástasis óseas y se asocian a hipercalcemia más agresiva y dolor intenso. A nivel de eventos esqueléticos graves como fracturas patológicas secundarias a metástasis o lesiones líticas, radiografía con fractura transversal en lesión lítica, compresión medular causada por tumor o colapso vertebral, resonancia magnética que muestra compresión medular, hipercalcemia maligna secundaria a destrucción ósea acelerada y esquema que muestra hueso destruyéndose y calcio pasando a sangre. En la fisiopatología de la urgencia ósea en el cáncer del pulmón tenemos que como primera instancia se disemina está la diseminación metastásica hematogénea. Después va la célula tumoral viajando desde el pulmón al hueso, que es columna, costilla y pelvis. Como en la segunda parte tenemos la invasión de microambiente óseo, que es la liberación de los factores tumorales, la activación del eje RANK y RANK-L, osteoclastos hiperactivos. La tercera es la reabsorción ósea acelerada, que está la osteolitis, la liberación del calcio y factores de crecimiento del hueso que estimulan más al tumor. La cuarta son las lesiones metastásicas óseas, que son las que predominan osteolíticas, que es la fragilidad ósea y dolor en las fracturas. Dolor y fracturas. En las complicaciones tenemos que son la hipercalcemia maligna, las fracturas patológicas y la compresión medular por metástasis vertebrales. En la fisiopatología de la urgencia ósea en el cáncer de mama tenemos que, la primera parte es las células tumorales mamarias viajan desde el hueso, viajan al hueso y se da la diseminación hematogénea, se alojan en la médula ósea y el microambiente óseo. En la segunda tenemos que la interacción del tumor y microambiente óseo, que son cuando las células tumorales liberan citoquinas y factores de crecimiento, que es el IL-1, IL-6, PTHRP, TGB, y se activa el sistema RANK-L y OPG. En la tercera tenemos como activación de osteoclastos, que es cuando se aumenta la reabsorción ósea de osteolitis y la liberación del calcio
desde el hueso. En la cuarta tenemos como lesiones óseas metastásicas, que están las osteolísticas, que se destruyen el hueso y se crean las fracturas patológicas con un dolor intenso. Las osteoblásticas, que son las menos comunes, que la formación desorganizada del hueso. Y ya como complicaciones, que son las de urgencias, tenemos la hipercalcemia maligna, que causan náuseas, vómitos, deshidratación y confusión, y arritmias. Y tenemos también la fractura patológica, que es la incapacidad funcional súbita. En la fisiopatología y urgencia ósea en el mieloma tenemos la proliferación de las células plasmáticas malignas en la médula ósea, que es cuando las células plasmáticas tumorales se acumulan en la médula y también liberan citoquinas con la IL-6, TNFA, RANKL, MIP1A y se alteran el balance óseo. La segunda es la estimulación de los osteoclastos, que hace la reabsorción ósea aumentada. En el rank L se une el rank en precursores de osteoclastos, formación y activación de osteoclastos. Se secreta la DKK1, la SPRP, que inhiben osteoblastos bloqueando la reparación ósea. Como tercera tenemos el desequilibrio óseo, que es el aumento de la retracción ósea, la disminución de la formación ósea, y como resultado tenemos lesiones osteolíticas, hueso debilitado, poroso y con riesgo de fractura. Y como cuarto tenemos que las lesiones óseas metastásicas, que son las fracturas patológicas, principalmente en la columna vertebral, pelvis, costillas y huesos largos, compresión medular, que es el colapso vertebral, que puede comprometer la médula espinal, que es una urgencia neurológica, la hipocalemia, que por liberación excesiva de calcio en el torrente sanguíneo hay una confusión y hay arritmias, falla renal y dolor óseo intenso con infiltración de destrucción ósea. Los signos y síntomas son en el cáncer de mama, el dolor de la mama, cambio del tamaño y forma, secreción, masa de la mama. En el cáncer de pulmón es la pérdida del peso, tos persistente, disnea y fatiga. Y en el cáncer de mieloma está la hipercalcemia, la osteoporosis, fractura, anemia e insuficiencia renal. En cuanto al tratamiento, uno es la analgesia. Para el cáncer de mama es los AINES opioides, radioterapia para dolor localizado. Para el cáncer de pulmón, opioides mayores desde etapas tempranas, radioterapia paliativa. Y para el mieloma múltiple, escalera según la OMS, radioterapia localizada, un tratamiento antirresortivo. Para el cáncer de mama son los soledoronatos. Para el cáncer de pulmón, el solodronato vía intravenosa. Para el mieloma múltiplo, el soledronato o pamironato cada 4 semanas. Para hipercalcemia maligna, para el cáncer de mama, es importante la hidratación vía intravenosa. Para el cáncer de pulmón, es igual que en el cáncer de mama, hidratación. Para el mieloma múltiple, hidratación intensiva. Para complicaciones ya óseas en el cáncer de mama, corticoides intravenosos sin compresión medular, cirugía estabilizadora y radioterapia. Para el cáncer de pulmón, cirugía ortopédica estabilizadora y radioterapia adyuvante. Para el mieloma múltiple, cirugía, vertebroplastia, cifroplastia en fracturas de radioterapia localizada. Y un tratamiento de fondo para el cáncer de mama es tratamiento sistémico oncológico según receptor hormonal, ER2 y QT. Para el cáncer de pulmón, tratamiento sistémico según tipo histológico, QT y inmunoterapia. Para el mieloma múltiple, QT, corticoides y trasplante utológico. A nivel del impacto en la calidad de vida, el cáncer de mama es el más frecuente en urgencias óseas. El diagnóstico temprano evita secuelas y el manejo es multidisciplinario. El diagnóstico y tratamiento oportuno de las urgencias óseas mejora la movilidad, reduce el dolor,
previene complicaciones neurológicas y mejora la calidad de vida del paciente oncológico. Presentamos un caso clínico, es una mujer de 57 años con antecedentes de cáncer de mama metastásico, diagnosticado hace 3 años, en tratamiento con hormonoterapia. Acude a urgencias por dolor lumbar progresivo de 2 semanas de evolución, que en las últimas horas se intensificó acompañado de debilidad en miembros inferiores y dificultad para caminar. En cuanto a la exploración física, presenta dolor localizado a nivel de columna dorsal, disminución de la fuerza muscular 3 de 5 en ambas piernas, hiporreflaxia patelar, marcha imposible por dolor e inestabilidad. La resonancia magnética de columna evidencia metástasis vertebrales con colapso de cuerpo vertebral y signos de compresión medular. El diagnóstico para este caso clínico es compresión medular por metástasis ósea en pacientes con cáncer de mama. Se confirma una urgencia ósea oncológica que requiere tratamiento inmediático o con corticoides, radioterapia de urgencia y o cirugía descompresiva. En este caso, la paciente presenta compresión medular secundaria a metástasis vertebral, una de las urgencias óseas más graves. El cáncer de mama es el más frecuente asociado a metástasis óseas, reportándose hasta un 70% de los pacientes con enfermedad avanzada. Los cuidados de enfermería sobre este caso, primero es valorar el dolor aplicando la escala y administrar analgésico si la paciente presenta dolor. Mantener a la paciente en reposo relativo en cama, evitando movimientos bruscos que puedan agravar el colapso vertebral. Colocar en superficie firme con alineación corporal correcta. Realizar cambios de posición usando técnicas de movilización segura y mínima manipulación de la columna. Y vigilar cambios en fuerza muscular, sensibilidad y reflejos. Las bibliografías, muchas gracias.